Cordial saludo para todos, mi nombre es Natalia Gómez Santamaría y en el marco de la asignatura Modelos Educativos de la Maestría en Educación en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el presente video se hablará de las bases biológicas del aprendizaje y se mostrarán 3 ejemplos de aprendizaje de danzas en niños en edad preescolar, adolescentes y adultos mayores. El aprendizaje ha sido abordado desde múltiples disciplinas y se han propuesto varias teorías desde las que se ha dejado clara la importancia de ahondar en la indagación de los procesos que involucran su desarrollo. Desde una perspectiva cognitiva, se entiende que el aprendizaje ocurre a nivel interno, como un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Sin embargo, ¿cómo se da el aprendizaje y qué relación existe entre este y sus bases biológicas? Es importante destacar que el proceso de aprendizaje involucra todo el cuerpo y el cerebro, quien actúa como una estación receptora de estímulos y se encarga de seleccionar, priorizar, procesar información, registrar, evocar, emitir respuestas motoras, consolidar capacidades, entre otras miles de funciones. Desde el punto de vista de las neurociencias, se afirma que el aprendizaje es un cambio en la receptividad de las células provocado por las conexiones neuronales que se forman, fortalecen y actúan con otras a través del uso. En otras palabras, este hecho implica el proceso de formación y fortalecimiento de conexiones sinápticas. Dichas conexiones ocurren entre las neuronas que están en el sistema nervioso central. Uno de los órganos más importantes de este sistema es el cerebro, cuyo desarrollo depende de múltiples factores entre los que se encuentran la genética, la estimulación ambiental, la nutrición, los esteroides y los teratógenos. El cerebro está constituido por varias partes que se interrelacionan para posibilitar el aprendizaje, entre las que están la corteza cerebral, que consiste en una fina capa que recubre el cerebro y se conoce con el nombre de materia gris. Esta corteza contiene los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, cada uno de los cuales se divide en 4 lóbulos: frontal, occipital, parietal y temporal. El lóbulo frontal procesa información para la memoria, la planeación, la toma de decisiones, las metas y la creatividad, mientras que el occipital está asociado con el procesamiento de la información visual. Por su parte, el parietal procesa la información táctil e integra la visual y, por último, el lóbulo temporal se encarga de procesar la información auditiva. Otras partes del sistema nervioso central representativas en el proceso de aprendizaje son la formación reticular, el cerebelo, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, el cuerpo calloso y las áreas de Broca y de Wernicke. Los órganos de los sentidos reciben a partir del ambiente información que se convierte en estímulos que a través del tálamo son enviados hacia la corteza cerebral, área fundamental para procesar información sensorial. El cerebelo, por su parte, está relacionado con la regulación y la adquisición de habilidades motoras, mientras que a través de la amígdala se controlan las emociones, cuya importancia es representativa en el proceso de aprendizaje, ya que éstas, tanto como los sentimientos, pueden fomentar el aprendizaje en la medida en que intensifican la actividad de las redes neuronales y refuerzan, por ende, las conexiones sinápticas. Sin duda, las emociones pueden afectar la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, la actitud y la disposición para el aprendizaje. Adicionalmente, el hipocampo, por su parte, se encarga de seleccionar la información de la memoria a largo plazo, mientras que el área de Broca controla la función del lenguaje y la de Wernicke regula el uso de la sintaxis apropiada al hablar. El cuerpo calloso, por su parte, conecta los hemisferios cerebrales. De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, es innegable el papel central de las bases biológicas en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, aunque hayan algunas funciones localizadas, no es certero afirmar que los procesos mentales estén asignados a un área específica del cerebro, sino que los hemisferios trabajan de manera conjunta y comparten información en forma de impulsos nerviosos que posibilita el desarrollo integral de dichos procesos. Ya que se ha hecho mención de la importancia de las bases biológicas en el proceso de aprendizaje, se muestran algunos ejemplos. Al enseñar danzas a niños de preescolar, en las percepciones auditivas participa el lóbulo temporal y en las visuales y espaciales los lóbulos occipital y parietal, así como el cerebelo en el control del equilibrio. Los niños aprenden a partir de repeticiones, pero la precisión en sus movimientos es difícil ya que apenas están afianzando su motricidad. La ventaja de esta actividad es la habilidad de los niños para la imitación, de modo que a partir de la observación y la repetición de comportamientos en un modelo pueden aprender. Además, no son tímidos porque ven la actividad como un juego. La desventaja es que el docente debe dar instrucciones claras y convertirse en un modelo a seguir por parte de los alumnos, de modo que se ve limitada su autonomía.
Si se intenta enseñar danzas a un grupo de jóvenes de bachillerato cuya edad oscila entre los 14 y 16 años, las áreas cerebrales involucradas se relacionan con las del ejemplo anterior. Sin embargo, aquí juegan un papel muy importante ambos hemisferios cerebrales, pues los estudiantes intentan cantar algunos fragmentos de las canciones que están aprendiendo a bailar, y en este caso el hemisferio izquierdo participa en la producción del lenguaje y el derecho les facilita la interpretación de los contextos para comprender los significados. Asimismo, están comprometidas las áreas de Wernicke y de Broca, que también se asocian al procesamiento del lenguaje. En este caso, el control de movimientos es más efectivo y notorio en la medida en que los estudiantes ya han desarrollado su motricidad. Además, estos pueden mantener periodos de atención más largos y se enfocan en la consecución de metas, en este caso lograr practicar todos los pasos de baile de manera acertada. La ventaja más importante aquí es que el docente se convierte en un acompañante del proceso y les brinda un poco más de autonomía a los estudiantes, además de que estos se muestran conscientemente emocionados por practicar una actividad que resulta de su agrado, de modo que este hecho es significativo y contribuye a la consolidación de los saberes. Una desventaja es que aunque los alumnos tienen metas establecidas, se muestran temerosos ante el error, de modo que limitan sus conductas a la luz de las concepciones de autoeficacia. En el caso de los adultos mayores, cuando se enfrentan al reto de bailar, su receptividad tanto como su disposición a participar en la actividad es notoria, y aunque en su caso, en términos biológicos, intervengan estructuras similares a las de los casos anteriores, esto quiere decir los lóbulos temporal, occipital, parietal y frontal, de modo que la participación del cerebro es holística, pues se activan las zonas correspondientes a percepciones auditivas, visuales, motoras y del lenguaje. En los adultos se evidencia un nivel más bajo de ejecución en comparación con los niños y los jóvenes. En este ejercicio, la disposición en su atención fue constante, pero dispersa, así como se hicieron evidentes algunas limitaciones físicas para llevar a cabo las tareas. La ventaja de la práctica consiste en la habilidad de los adultos de mostrar una disposición hacia la actividad física y su interés por seguir instrucciones y alcanzar metas a pesar de sus limitaciones fisiológicas. La desventaja fundamental es que en los adultos existe un deterioro sensoriomotriz que involucra aspectos visuales, auditivos y motores y dificultan la realización de las actividades. En conclusión, en el caso del trabajo con niños es fundamental tener en cuenta las bases fisiológicas de su desarrollo, así como su capacidad de atención a la hora de diseñar una actividad que, aunque en principio sea de interés para ellos, si no cuentan con la guía adecuada, pueden no realizarla debido a que no se les proporcionan las instrucciones precisas. La motivación en ellos es un factor trascendental, pues puede lograrse si se realizan actividades estructuradas en lapsos breves que contribuyan a enfocar su atención en tareas específicas. En el caso de los jóvenes, a pesar de que es más fácil realizar los procesos a partir de factores como la autonomía y el interés propio, hay que tomar en cuenta que en esta instancia ya tienen especial importancia los factores de tipo social, de modo que los jóvenes le temen a no hacer las cosas bien y ser rechazados por sus pares. Las actividades pueden estructurarse de manera que se les haga énfasis en la autoconfianza, de modo que afiancen sus procesos de reconocimiento personal y social. Por último, en el caso de los adultos mayores, aun a pesar de su disposición para la realización de las acciones, es preciso tomar en cuenta que hay actividades que les resultan poco motivadoras en cuanto afectan sus emociones, por ejemplo, cuando tienen alguna limitación física que les impide responder de manera efectiva a los ejercicios y movimientos. En estos casos es preciso realizar actividades breves que contribuyan a que ellos aumenten su autoconfianza y, por tanto, les sea más factible el proceso de aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser tomado en cuenta por los docentes de manera responsable, sin desconocer la importancia de las etapas del desarrollo en la planeación y la ejecución de las actividades. Asimismo, se debe tomar en cuenta la trascendencia que tienen los propios intereses, motivaciones, miedos y realidades de los educandos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. De modo que las prácticas educativas deben ser creativas y novedosas y proponerse a partir de un contexto real y cercano a cada uno de los estudiantes.